unidad interesada en apoyar al paciente con diabetes en el mejor control y cuidado de su salud y haciendo una formación de doble vía, porque también podemos nosotros, por medio de estos conocimientos, prevenir un diagnóstico de diabetes en el futuro, sobre todo si tenemos familiares que están a nuestro alrededor padeciendo de diabetes en este momento. Como ustedes ya pudieron ver en el video de la clase introductoria, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de diabetes, tenemos un tratamiento, tenemos diferentes tipos de insulina y es lo que hoy en la noche vamos a ir aprendiendo poco a poco y vamos a ir conociendo cómo funcionan, qué debemos hacer, qué situaciones hay en cada uno de los casos y cómo debemos actuar con nuestro familiar o si somos pacientes, cómo debemos tomar el control de la diabetes. Para esto quisiera, por favor, que en un espacio muy, muy cortito demos el nombre, si tenemos o no diabetes o si nuestro familiar tiene diabetes, me interesa, y qué tipo de diabetes. Me interesaría conocer esto. Comencemos con Gladys de la Fuente. Buenas noches. Mi nombre es Gladys de la Fuente, tengo 52 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y tengo diabetes, sí. Ahora estoy controlada porque me hice una cirugía metabólica. ¿Cuántos años tiene diabetes, Gladys? Hace 5 años. 5 años, de 47. Muy bien. Sigamos con Alexander Washa. Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Guasha. Alexandra, perdón, está mal escrito en el... Sí, es el nombre de mi hijo, disculpe, se me pasó a cambiar bien. Antes que nada, muchas gracias por este curso, realmente es muy importante. Yo no tengo diabetes, bueno, pero mi esposo es diabético durante unos 8 años aproximadamente, entonces me encantaría aprender mucho más acerca de esta enfermedad. Muy bien. Sigamos con Steven André, que ya prendió su cámara, le veíamos por ahí. ¿Cómo está? Buenas noches. En realidad, bueno, mi nombre es André López y no soy diabético. Mi abuela tiene diabetes tipo 2. Ella tiene 74 años, pero en realidad yo también, no solo por ella estoy siguiendo el curso, sino yo soy estudiante de nutrición y dietética. Entonces, en tal caso, toda esta parte nos sirve a nosotros como profesionales de la salud que estamos próximos para salir, así que encantado de seguir este curso. Qué bueno. ¿De dónde eres, André? De Quito. Muy bien, bienvenido. Israel Palomeque. Buenas noches. Soy Israel Palomeque, tengo 22 años y primeramente gracias por el curso. Es un tema muy importante de interés para la población general y eso, tengo mi abuela que es diabética, mi abuela materna, y más que nada me encantaría saber más a fondo acerca de esta enfermedad que es muy importante, ¿no? Esta enfermedad crónica. Gracias, Israel. Sigamos con Katy Gima. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Katy. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Katy Gima, tengo 40 años, no tengo diabetes, pero mi esposo sí tiene diabetes tipo 2. Hace 3 años que le diagnosticaron y por eso me gustaría aprender. Muy bien, muchas gracias. Nancy Mainato. Buenas noches, mi nombre es Nancy Mainato, soy de la ciudad de Cañar. No tengo familiares ni
nadie de mi familia con diabetes. Estoy siguiendo este curso porque soy enfermera y como profesional de la salud estamos en constante manejo de este tipo de pacientes y me gustaría aprender un poco más sobre esta enfermedad. Omar Cadena. Muy buenas noches. Buenas noches. Omar, ¿puedes? Le escuchamos, Omar. Buenas noches. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos, ¿no? Y todas, ¿no? Y bueno, quería dar las gracias por haberme podido aceptar en en esta capacitación que ustedes van a dar, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, en parte es una porque tengo familiares que tienen diabetes y de igual manera, o sea, quiero como tener un poco de control más en eso porque eh, creo que somos propensos a a tener diabetes, todo el mundo piensa, creo, ¿no? Porque no tenemos una buena alimentación. Entonces, básicamente es eso, porque quiero llevar un tipo de vida diferente. Entonces, o sea, les agradezco por haberme podido dar esta oportunidad de estar junto a ustedes para poder nutrirme de su conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Omar. ¿De dónde es usted? Perdón, de Quito. De Quito. Muchas gracias. Vamos con Shirley Mora. Está con el micrófono apagado, Shirley. Buenas noches con todos. Mi nombre es Shirley Mora. Yo soy podóloga clínica. Aparte tengo familiares con diabetes, papá, abuela paterna y una tía, ¿sí? Y como área de la salud, es bueno seguir aprendiendo más y conocer más de la diabetes, en pocas palabras. ¿De dónde es Shirley? De Guayaquil. ¿Alguien que no se ha presentado? Está Mayrita con nosotros, que es nuestra coordinadora del curso. Ella es la responsable de toda la coordinación logística. Ella está pendiente de todos ustedes por medio del WhatsApp. Así es que para que le conozcan, Mayrita, prenda la cámara y salude a los participantes. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mayra Gómez y pues bueno, bienvenidos a este curso. Esperamos que sea de su agrado y que aprendan bastante en este curso. En realidad, todos los profesionales que imparten estas clases lo hacen con toda la profesionalidad y esperamos que disfruten de esto. Muchísimas gracias. Gracias, Mayrita. Bueno, por recordarles a ustedes solo unos dos temitas. Para aprobar el curso y recibir su certificado de participación deben asistir el 80% de las clases presenciales y, por supuesto, ingresar a la plataforma del aula médica en una cantidad similar de veces para revisar los videos introductorios a cada una de las clases prácticas. Como bien lo decía Mayrita, cada módulo va a ser dictado por profesionales expertos en el tema, así es que ustedes irán pues enfocándose poco a poco en el tema de la diabetes, ya que la diabetes no es solo los alimentos, la diabetes no es solo la medicación, sino ustedes luego de terminar este curso van a ver que la diabetes tiene un contexto a su alrededor que es muy importante que lo vayamos conociendo. Me presento, yo soy Ana Fernanda Sánchez, soy psicóloga clínica, soy máster en educación en diabetes y estoy la directora de la Casa de la Diabetes y pues una de las coordinadoras del curso de educación tanto para pacientes o comunidad que es y el curso para profesionales de la salud que tiene una carga horaria mucho más amplia y por supuesto mucho más conocimiento ya desde la parte científica. Así es que vamos a dar inicio hoy día al primer módulo donde qué es la diabetes. Vamos a ir descubriéndole poco a poco
Y la primera cosa que vamos a descubrir es que un paciente no es un diabético, no tengo mi marido diabético, mi papá diabético, mi mamá diabética, no. Es un paciente con diabetes, es una persona con diabetes. La primera gran lección de la noche es que la diabetes no le tiene a la persona, sino la persona tiene diabetes, como puede tener cualquier otro tipo de patología crónica. El uso de la palabra diabético es una palabra despectiva que debemos ir cambiando de nuestro lenguaje, y si alguien lo menciona, pues tratar de corregirlo de la mejor manera. ¿Sí? En el tema de qué es la diabetes, ustedes ya pudieron haberse dado cuenta en el video que nosotros les enviamos, que es una enfermedad crónica. La palabra crónica tiene la característica de que es irreversible, es decir, una vez diagnosticada no vamos a poder revertirla, pero lo que sí vamos a poder hacer es tener un tratamiento bueno, ¿no es cierto?, un tratamiento adecuado en el 99.9%. Este tratamiento adecuado justamente debe ser dado por un equipo multidisciplinario, ya que no es solo en este caso el endocrinólogo, diabetólogo, médico internista que les trate a ustedes como profesional de cabecera, el que tiene la última palabra en el tema del manejo de la diabetes. Este profesional debe estar acompañado del nutricionista o nutriólogo, del médico del deporte, del psicólogo, del podólogo, del terapista físico si no tenemos un deportólogo, ¿no es cierto? Debemos tener un entorno completamente adecuado para poder manejar al paciente, y sobre todo este equipo, si es que no tenemos un educador en diabetes especializado dentro del grupo, pues este equipo debe conocer sobre educación en diabetes para llegar con un mensaje más claro. ¿Por qué hablar de educación en diabetes? Porque como yo siempre les digo a mis pacientes, cuando aprendemos algo nunca nos olvidamos, y eso si ustedes traen a la memoria sus años de niñez, de escuela, cuando nos dejaron quizás en el primero o en el segundo grado de escuela, nos comenzaron a enseñar a sumar, restar, a leer y escribir, y no nos hemos ido olvidando de ninguno de estos temas. Lo único que hemos ido a través de nuestra vida es incrementando nuestros conocimientos. Y es justo eso lo que hace la educación en diabetes frente al paciente con un diagnóstico, frente a la familia que acompaña a ese paciente en el diario vivir, y frente a la comunidad que debe saber qué hacer para evitar el desencadenante de esta y otras complicaciones crónicas. La noche de hoy, y luego de hacer un pequeño recuento, vamos a saber que existen muchísimos tipos de diabetes, pero vamos a hablar de los tres principales, ¿no es cierto? Diabetes tipo 1, que antes la llamaban también insulino dependiente, pero que por lo general es una enfermedad que su característica principal es que el paciente es por lo general niño, joven, adulto joven, más o menos hasta los 30, 35 años de edad, y la característica es que es insulino dependiente, o sea, desde el mismo momento del diagnóstico este paciente tiene que utilizar insulina como único tratamiento farmacológico, digámoslo así, para el cuidado de su diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, es una patología mucho más prevalente. En el Ecuador, según las estadísticas del Atlas de la IDF, nos dicen que el 8.4% de la población tiene un diagnóstico ya de diabetes. Esto nos debe preocupar porque realmente es una enfermedad que está en un severo aumento que debemos irlo controlando. ¿Cuál es la característica de este tipo de diabetes? Que tiene una carga hereditaria de un 50%, ¿sí? Que no discrimina raza, color, edad, si estoy gordo, flaco, alto, bajo, puede dar a cualquier persona, y que su tratamiento puede ser o medicación oral, o insulina, o terapia combinada entre insulina y medicación oral. Y tenemos la diabetes gestacional, que es otra de las diabetes que está aumentando en nuestro medio, sobre todo en la edad de la mujer que es fértil, ¿no es cierto? Está aumentando, ¿por qué? Porque justamente el sedentarismo, la mala alimentación, están generando estos desencadenantes en las mujeres embarazadas. Entre el tercer y cuarto mes de embarazo se puede diagnosticar una diabetes gestacional. El tratamiento puede variar de acuerdo a la característica de la persona. Hay algunas pacientes que van a necesitar insulina y otros pacientes que con dieta y actividad física van a poder
controlar, ¿no es cierto? Esta diabetes desaparece, podemos poner entre comillas, desaparece luego que la mamá da a luz. Ni el bebé ni la mamá tienen diabetes, pero la mamá se queda con una seria carga genética de poder desencadenar diabetes tipo 2 en el futuro, porque recuerden que ya hubo una alteración, ya hubo un déficit de producción de la hormona insulina en el cuerpo. Entrando en este contexto, para el control y cuidado de la diabetes es fundamental que sepamos cuáles son nuestras características personales. Ustedes no pueden dosificarse, automedicarse o tomar la pastilla de la vecina, del primo, del papá, de la mamá. Cuando nosotros vivimos en una casa y hay 2 o 3 o 4 personas con diabetes, el tratamiento farmacológico va a ser totalmente personalizado. La mamá podrá tomar la medicación antes del desayuno, el papá podrá tomar medicación antes del almuerzo y ponerse insulina en la noche, la hija podrá usar solo insulina y la abuelita, la mamá de uno de los dos papás, podrá tomar solo una pastilla en la merienda y nada más. Y no es que la medicación va a ser exactamente la misma, ¿sí? No es que vamos a darle una medicación generalizada para todos y que tomen en diferentes horarios, no. El tema de la medicación y el control médico en la diabetes es fundamental. Por eso se recomienda que cada 3 meses el paciente con diabetes asista a la consulta médica para que el médico le haga un seguimiento, una valoración, tanto en la parte clínica como en la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a la consulta, el médico les va a ver físicamente, les va a decir cómo están, si han subido o han bajado de peso, ¿no es cierto? Va a revisar su control de laboratorio, que serán los exámenes que les mande a hacer, y les va a decir, vamos a revisar la dosis. Si es que usamos insulina, nos van a dosificar aumentando o disminuyendo las unidades de insulina, o si usamos medicación oral, nos van a decir, puede tomar a tal hora, cambiar la hora, subir el gramaje. Eso va a depender del criterio del médico después de la valoración individual. Ustedes me van a escuchar y van a decir que esto suena un poquito medio persuasivo, pero justamente es una de las cosas que a nosotros como educadores nos interesa generar en la población, porque lamentablemente la diabetes ha sido tan mal manejada en nuestro medio que nosotros venimos de pronto con los medicamentos que nos dan en el sistema de salud público y pasamos por la tienda de la vecina y la vecina nos dice, ¿por qué va a tomar tanta pastilla? Si a mí con la agüita de insulina me ha ido fantástico, o con la hojita de ni sé qué, o con la cascarita de la mandarina, o así, siempre vamos a tener una solución al problema. Y muchas de las veces aquí cometemos el primer gran error de la descompensación de la diabetes, y es dejarnos convencer por lo que las personas que no han estudiado, ¿no es cierto? Porque si eso nos dijera el médico fuera catastrófico, pero nos está diciendo de pronto la vecina, la pariente, que no tiene estudios en medicina. Entonces, por favor, la primera gran lección de la educación es hacer dentro del tratamiento farmacológico, sobre todo, lo que diga el médico, ¿sí? Luego de esto vamos a usar insulina. Pobre insulina. Cuando hablamos de insulina se nos eriza la piel. Muchas de las veces nuestra experiencia con la insulina es de lo más triste, de lo más fea. ¿Por qué? Porque siempre se ha esperado hasta el último momento de la enfermedad para poner insulina, cuando muchas de las cosas son irreversibles. La insulina es lo que el cuerpo necesita, ¿sí? La diabetes se diagnostica por un déficit o una falta total de insulina producida por el páncreas. El momento que el médico decide insulinizar al paciente, como es la palabra correcta, ¿no es cierto? Es porque ese paciente lo necesita. Imagínense los pacientes con diabetes tipo 1 que se inyectan insulina 4, 5, 6 veces al día. Imagínense qué les pasara si ellos se diagnostican a veces. Nuestro paciente más joven en la casa de la diabetes de este año tiene 2 años y él usa insulina todos los días y se inyecta 4 veces al día. Entonces, ¿qué va a hacer de la vida de ese niño? Quizás
ya no vamos a, ya no va, y él ya no va a vivir o que estará en las últimas. Falso. La insulina es lo que le va a dar vida y lo que le va a permitir crecer saludable y poder cumplir todos sus objetivos y metas de vida. Por lo tanto, vamos a desmitificar que la insulina es mala, que la insulina nos causa daño, que la insulina nos genera algún tipo de inconveniente. Vamos a hacer que la insulina, en el caso de que sea necesario usarla, la vamos a comenzar a usar de la mejor manera y con la mejor actitud, porque eso nos va a ayudar a que estemos con mucha más energía, con mucho más ánimo, con mucho más deseo, con mucha más energía para poder hacer las cosas. En el tema de lo que se refiere ya a la alimentación, yo no voy a hablar mucho porque su siguiente módulo justamente es de nutrición. Pero en el tema de la alimentación, ahí vamos a ser solidarios. Eso sí me involucra hablar a mí, porque muchas de las veces nosotros como familiares del paciente preparamos una comida para nuestro paciente y otra comida para nosotros. Y eso no puede pasar. La misma comida que comamos toda la familia tiene que comer nuestro paciente con diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos cuidarnos de parte y parte, como yo les comencé diciendo. La diabetes es un control y el conocimiento de la diabetes es un control solidario. Porque si yo estoy cuidando a mi familiar, me estoy cuidando yo también, que en un futuro puedo desencadenar algún tipo de diabetes. ¿Sí? Entonces, no vamos a ahondar más en este tema, pero recuerden que cuando les hablen de nutrición, vamos a tratar de poner en la mesa todos los buenos alimentos, todas las porciones, todas las cantidades y todos los grupos de alimentos en nuestra comida para todos. Otro de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes es la actividad física. Muchas de las veces la recomendación mundial nos dice que debemos hacer 30 minutos una vez al día, ¿no es cierto?, durante los 7 días. Eso sería lo ideal, pero esa es una recomendación genérica. El paciente con diabetes debe tener una consulta o debe tener una receta exclusivamente para hacer actividad física. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las veces el paciente o la persona con diabetes no tiene solo diabetes, tiene otro tipo de patologías. Entonces, en esto debemos ser muy claros y debemos hacer que nuestro paciente que tenga diabetes e hipertensión, o que tenga diabetes y sobrepeso, o que tenga diabetes y problemas de tiroides, ¿no es cierto?, tenga un tratamiento adecuado también en el área de la actividad o el ejercicio físico. Y el cuarto y último pilar que nosotros ponemos en la mesa para mantener el equilibrio de la diabetes es justamente la educación. En la educación vamos a tener un contexto muy amplio, porque en la educación vamos a tener que cuidar nuestra salud mental, vamos a tener que saber cómo actuar en cada uno de los espacios, vamos a tener que saber qué hacer para prevenir complicaciones, vamos a tener que aprender a alimentarnos, vamos a tener que aprender a hacer actividad física, ¿no es cierto? Vamos a tener que aprender de muchas cosas para poder sostenerle a nuestra diabetes de una manera adecuada. Si ustedes ya vieron el video introductorio, ahí debe estar mi presentación de la mesa, ¿no es cierto? Un tablero de una mesa que con 4 patas se grafica los 4 espacios que yo les acabo de mencionar para lograr un equilibrio en el tema de la diabetes. ¿Qué pasa si nos falta una patita de la mesa? Pues esa mesa tenemos que hacer equilibrio y mucha fuerza del un lado para que no se nos caiga, ¿verdad? Y si nos faltan 2, definitivamente la mesa es inservible. En el caso de la diabetes, esta analogía es perfecta, porque en el caso de que nosotros no sostengamos de una manera adecuada nuestra diabetes, que no le pongamos en un espacio bien estructurado, que no tengamos el tratamiento adecuado, nuestra diabetes puede comenzar a tambalear. ¿Y cuáles son las tambaleadas de la diabetes? Son lamentablemente las dolorosas complicaciones, que justamente será el último módulo de este curso para que ustedes también conozcan sobre ese tema. Luego de haberles dado este contexto general, para controlar la diabetes nosotros necesitamos algunos instrumentos o algunas
conocer algunas puntualizaciones para poder hacer bien las cosas. Y en el caso, ya habíamos hablado un poco de la medicación, ¿verdad? Pero la medicación oral tiene que ser tomada a tiempo. No es que me dijeron, tome antes del desayuno y yo hoy día me levanto a desayunar a las 8 y mañana a las 10 y pasado no desayuno y por lo tanto no tomo. No, no, no. En esto radica mucho la disciplina, el ser disciplinados y ordenados. No nos están pidiendo muchos sacrificios para un óptimo control de la diabetes. Si tomamos una medicación y nos piden una hora, debemos tratar de ser lo más ordenados en el horario. Primera cosa. Segunda cosa, tomar la medicación adecuada, ¿sí? Ya habíamos hablado, no la que me sugirió la vecina. Vecino, usted toma esa pastilla blanca, grandota, yo con esta pastilla lilita, moradita, que es tan chiquita, me queda perfecto. No, no, no. Ese es para usted y este es para mí. Tomar la medicación adecuada. Y tercera cosa que es importante que ustedes sepan es que le tienen que preguntar a su médico para qué les está dando esa pastilla y cómo actúa esa pastilla en su cuerpo. Porque qué tal que tomamos la pastilla y no comemos, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias podemos tener con eso? O qué tal si me olvido de tomar la pastilla 2 o 3 días, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ustedes nunca reciban una medicación sin preguntar un para qué sirve, un cómo actúa, ¿no es cierto? Un por qué me da. Entonces, el médico tiene que ir despejando estas dudas para que ustedes tengan la tranquilidad de saber que la medicación que están tomando no les va a causar ningún otro tipo de daño, solo les va a ayudar a controlar su diabetes. Y en el tema de la educación es muy importante que ustedes conozcan sobre las insulinas, porque como ya les decía, a la insulina es a lo que le tenemos más miedo. Yo no sé de las personas que están aquí, quién de sus familiares usa insulina y si saben qué tipo de insulina o qué nombre tiene la insulina que usa. Sí, mi tía de Gludec. Muy bien. ¿Quién más usa insulina? ¿Quién más? ¿Quiénes de ustedes han tenido experiencia alguna vez con la insulina? Así hayan visto poner en el sistema de salud, qué saben sobre la insulina, cómo la conservan. De pronto, ¿quién era enfermera? Katy Gima me parece que era enfermera, ¿no? Pero prendió el Yo les micrófono, puedo dar André. un poquito de conocimiento de eso porque mi abuela utiliza insulina, metformina, glucofage o glucofage, como les saben decir, y normalmente las conserva también en la refrigeradora para que puedan mantenerse en un ambiente adecuado. ¿Qué insulina usa? Me dijiste, no sabes cómo es el color de la cajita, si es amarilla, si es verde. Blanca. Es medio lechosita. Ajá. Ya, perfecto. Sí, correcto. Perfecto. Katy Gima, ¿nos puede contar cómo es su experiencia? ¿Trabaja dentro de algún centro de salud o ha tenido alguna experiencia con la insulina? Con la insulina no, hasta ahora no. Nunca. ¿En dónde trabaja usted? No, yo no soy enfermera, soy ingeniera. Mi esposo es el que tiene diabetes tipo 2. Perdón, me confundí. No sé por qué se me cruzaron los cables ahí. ¿Quién es enfermera? Alguien nos contaba que era enfermera, ¿verdad? Sí, soy yo, Nancy. Nancy. Ya no me voy a olvidar, ya no me voy a confundir. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con la insulina? ¿En dónde trabaja usted? Yo trabajo en un centro de salud, pero hasta ahora no hemos tenido ningún paciente que use insulina, únicamente medicación vía oral. Medicación oral, perfecto. Muchas gracias, Nancy. A ver, André nos decía algo muy interesante respecto a las insulinas. Y también nos decía Gladys que su tía utiliza un tipo de insulina y es lo que vamos a comenzar a reconocer la noche de hoy. Existen varios tipos de insulina, no existe una sola insulina, ¿sí? Hay las insulinas de origen humano y hay las insulinas
hace muchos años hubieron las insulinas de origen animal. Esas en nuestro medio ya no se conocen. Es más, yo en mis 20 años educando en diabetes nunca las llegué a ver, entonces hace muchos años que ya no están. Pero hay las insulinas humanas, que son justamente las que utiliza la abuelita de Andrés. Como él decía, la insulina de mi abuelita es una insulina blanca, ¿sí? Esta no será la presentación exacta de la insulina, porque la insulina de la abuelita de Andrés seguro será en esta presentación, ¿no es cierto? Que es una presentación de 1000 unidades o de 10 microgramos. Entonces, aquí tenemos 1000 unidades de insulina en este frasquito. En estos los que llamamos los PEN o los PENFIL, ¿no es cierto? Tenemos una presentación de 300 unidades. Y si ustedes pueden ver en el reflejo, voy a poner ahí mis mejillas a ver si ustedes pueden ver, esta es una insulina como que lechosa. Parece que estuviera mezclada agua con leche. Esta insulina se conforma de 2 componentes que al mezclarlo o cuando nos entregan por primera vez, ¿sí? Nunca podemos agitarles así, nunca. Tenemos que hacer un agitamiento de arriba hacia abajo en esta manera por 20 veces, ¿sí? Pero con la suavidad que ustedes están viendo. Si no queremos agitar de esa manera, vamos a ponerlo en nuestras manos y vamos a moverlo, ¿no es cierto? De esta forma. 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia el otro lado. Esta es la manera correcta de mezclar los 2 componentes que tiene la insulina NPH o insulina humana, ¿sí? Tanto la insulina NPH como la insulina rápida, que puede venir en las mismas presentaciones y que su color que lo distingue es el amarillo, a esta le distingue el color verde. Estas 2 insulinas son humanas y debemos conocer cuál es su acción, ¿sí? No podemos ponernos a la hora que queramos, tenemos que ser muy ordenados. Si me inyecto una vez al día y el doctor me recomendó que sea en la mañana, pues me pondré a las 7 o 7:30 o 8. Estableceré un horario exacto de aplicación de insulina. No voy a ponerme a la hora que yo considere, ¿sí? Y si me piden poner 2 dosis, como regularmente es y como es el tratamiento óptimo, me van a decir que me ponga una cantidad de insulina en la mañana y una cantidad de insulina en la noche. Si nosotros conocemos que esta insulina tiene una acción de esta manera que les voy a graficar, nosotros vamos a saber por qué la insulina está dada en horarios exactos. Porque, como les dije, esta insulina tiene una acción entre 12 y 18 horas, pero 12 horas son su más importante acción. Por lo tanto, si yo me inyecto a las 7 a.m., mi siguiente inyección tiene que ser a las 7 p.m., es decir, 12 horas después, ¿sí? No puedo estarme inyectando el rato que a mí se me ocurre. Puedo tener una flexibilidad de 15 minutos antes o 15 minutos después, pero si yo por algún motivo me olvidé de colocar mi insulina a las 7 de la noche y me quiero ir a colocar a las 10, 11 de la noche, no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta insulina actúa, como ustedes ven, como un medio círculo, ¿verdad? Entonces, si nos colocamos a las 7, comenzará a actuar a las 3 horas, su máxima acción será a las 6 horas y comenzará a terminar para mi siguiente inyección. Si la máxima acción de la insulina es a las 6 horas, ¿ustedes con qué comida creen que llegará a verse aquí? A ver, prendan sus micrófonos y vamos interactuando un poquito. ¿Con qué comida será que actúa la insulina aquí? El almuerzo. Con el almuerzo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, si nosotros nos hemos inyectado insulina y dejamos de almorzar, ¿qué nos va a pasar? Hipoglucemia.
nos puede dar una hipoglucemia o una baja de glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando usamos insulinas humanas, debemos ser totalmente responsables en nuestros tiempos de comida. No podemos saltar desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y merienda. ¿Sí? Porque regularmente vamos a tener otra dosis que nos vamos a inyectar en la noche. Entonces, el momento que nosotros nos inyectamos en la noche, va a pasar esto, ¿sí? Nos hemos inyectado a las 7 de la noche insulina, ¿y dónde va a ser nuestra máxima acción? Va a ser a la medianoche, entre 12 y 1 de la mañana. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando el paciente usa insulina NPH, aquí tenemos que hacer una comida extra, es decir, un tercer refrigerio. Muchas de las veces nuestros pacientes, sobre todo adultos o adultos mayores, lamentablemente ya no comen en la noche y se inyectan insulina. Y eso es muy peligroso porque, bien nos decía André, pueden tener hipoglucemias leves o severas a la medianoche o a la madrugada, ¿sí? Esta insulina también se puede combinar con la insulina rápida. La insulina rápida cumple otra función en el organismo, ¿sí? Nos inyectamos igual a las 7 de la mañana, podemos inyectarnos combinadas, inclusive cargadas en la misma jeringa, y esta tiene una acción de 6 horas, donde que su primera acción comienza a los 30 minutos. Es decir, nos colocamos esta insulina para que nuestros alimentos del desayuno comiencen a manejarse con este tipo de insulina. Y a la hora que llegamos al almuerzo, ya no tenemos esta insulina, ¿para qué? Para que comience a actuar la NPH. Entonces, regularmente la insulina rápida se inyecta 3 dosis, ¿sí? A la hora del almuerzo, nos ponemos nuestra siguiente dosis para que vaya cumpliendo esta función. Y en la noche, a veces también en la noche, porque hay pacientes con diabetes tipo 1 que todavía utilizan insulinas humanas, a veces el médico recomienda 3 inyecciones. Entonces, para la noche nos ponemos igual antes de la merienda y para que actúe con la merienda y pueda ayudarnos a bajar la glucosa de la noche. Los pacientes, vuelvo a repetir, que utilizan insulinas humanas, tanto NPH como rápida, deben tener entre 5 y 6 comidas diarias. Las 3 principales y 3 refrigerios o suplementos, como también se diría. Tenemos una pregunta. Solo déjenme un momentito. Dice, en caso o por qué algunos pacientes usan 2 o 3 insulinas. ¿Hablamos de 2 o 3 tipos de insulina o 2 o 3 dosis de insulina al día? Aclárenme, María Fajardo. 2 o 3 dosis de insulina, perfecto. ¿Por qué utilizan los pacientes, y muchos pacientes inclusive utilizan hasta más? ¿Sí? Hay veces que hay pacientes que utilizan entre 3 o 4 inyecciones de insulina al día, a veces 5. Y justo se acabó de conectar Renato, que le estoy viendo por ahí. Saludos, Renato, ¿cómo estás? Él es un paciente con diabetes tipo 1 que se inyecta varias veces al día insulina, ¿no es cierto, Renato? Sí, varias veces. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí y saber que te estás educando siempre, todo el tiempo. Sí, disculparán el retraso. Tuve un pequeño inconveniente y no pude puntualmente ingresar a la reunión. Tranquilo, tranquilo. Desde la próxima vas a estar a tiempo. Sí, esperemos que sí. Un gusto verte. Entonces, los pacientes, dependiendo del tipo de diabetes, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, los pacientes tienen que inyectarse
no menos de 3 veces al día, siempre con cada comida. Ya vamos a hablar de las insulinas análogas que a veces suben más las inyecciones. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, muchas de las veces el médico puede recomendar una dosis en la mañana, una dosis en la noche, ¿no es cierto? O solo una dosis al día. Eso ya depende del criterio del médico y de la necesidad del paciente en usar insulina. Por lo tanto, no debemos generalizar nunca el control ni la dosis de insulina. Hace poco me pasaba con unos pacientitos y les cuento como anécdota que entre mamás habían sido amigas, ¿no es cierto? Entonces la hijita tiene 14 años y estaba usando 10 unidades de una insulina. Y el hijo de la otra tiene 12 años, es más grande en talla, es más gordito que la nena y estaba utilizando 8 unidades. Entonces la mamá estaba enfurecida, que como mi hija, que es más flaquita, que es más chiquita, está usando más y él que es más grande. No, aquí no se trata de competencias de quién usa más o menos. Es la cantidad que el organismo de esa persona lo necesita, ¿sí? Y que el médico luego de un análisis, inclusive matemático, saca la dosis que el paciente debe utilizar. Pero vamos a hablar de los otros tipos de insulina. Entonces, nos decía Gladys que usaban Degludec era, ¿no? Sí, Degludec. Es la insulina, ¿no es cierto? La insulina glargina, que quizás en Argentina sea más conocida, la Degludec, que es de Lilly. En el Ecuador tenemos más Lantus, que es de Sanofi, por poner la marca comercial, ¿no es cierto? Entonces, esta insulina, lo importante que debemos conocer de esta insulina es que es una insulina basal, ¿sí? Que actúa como actúa el páncreas de todos nosotros. Nos está dando microunidades de insulina todo el tiempo. Entonces, la gráfica de esta insulina es una gráfica en línea recta, ¿sí? Es una gráfica en línea recta. Por lo general, se recomienda una inyección diaria, pero igual depende del criterio del médico y hay médicos que dicen, no, yo voy a dividir la dosis, ponte en la mañana, ponte en la noche, ¿sí? Esta dura entre 20 y 24 horas dependiendo del organismo de cada uno de los pacientes. Hay pacientes que les durará un poquito más, hay pacientes que les durará un poquito menos, pero ese es el promedio. Pero esta insulina al ser de base, debemos ser ordenados en los tiempos de la aplicación. Si ustedes van a quererse poner esta insulina a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, no vamos a poder hacerlo. Igual que las insulinas humanas, esta tiene que ser ordenada. Si vamos a ponernos a las 7, es a las 7. Si vamos a ponernos a las 10 de la noche, porque me parece que es la hora más cómoda, que ya estoy acostado, que ya voy a descansar, pues me pongo a las 10, pero es a las 10. Y si me voy de farra, que por suerte ahora no hay muchas fiestas, tengo que ir llevando mi insulina para colocarme a las 10 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, esto tengo que ser. Y si el doctor me dice, no, ¿sabe qué? Me gustaría más que se ponga en la mañana, perfecto. Es a las 7, a las 8, no ha de ser a las 10 de la mañana, porque hasta eso quizás ya desayunamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre es preferible inyectarse la insulina ultra lenta antes de en el caso que sea en la mañana, antes de la comida. Ya esta insulina le acompaña una insulina que es ultra rápida vuelta, ¿sí? Esta insulina, por lo general la utilizan más nuestros pacientes con diabetes tipo 1, porque es una insulina mucho más flexible, es una insulina mucho más amigable y no tenemos que ser tan ordenados en los horarios. Siempre nos vamos a colocar antes de las comidas, es decir, unos 5 a 10 minutos antes. Cuando tenemos pacientes pediátricos muy pequeños, ¿sí? Podemos hacer la excepción de que el paciente se ponga luego de la comida, porque recordemos que a veces los niños no comen todo lo que les ponemos. Entonces, les servimos un plato, quizás comienzan a comer 2, 3 cucharaditas y dejan la mayor parte,
Y mientras tanto, nosotros ya estamos estresados porque la insulina ya está actuando. Esta insulina actúa de esta manera, ¿sí? Es ultra rápida. Nos inyectamos, comienza a actuar a los 3 minutos, su máxima acción es a los 30 minutos y hacia las 3 horas ya no tenemos insulina. Por eso, por lo general, se usa tal cual está la gráfica. La insulina de base y las 3 inyecciones de insulina ultra rápida. Esa es la manera correcta que debemos utilizar las inyecciones. Yo les decía que a veces los pacientes, mejor dicho, que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen que hacerse 3 inyecciones de insulina ultra rápida por cada una de sus comidas y una inyección de insulina ultra lenta, porque estas dos no se pueden colocar combinadas, no podemos mezclar en una sola jeringa, tenemos que aplicarlas de manera individual. Las insulinas análogas son siempre aplicadas de manera individual. Y a veces los pacientes, ya cuando son bastante educados, cuando conocen de conteo de carbohidratos, cuando ya saben cómo controlarse, pueden utilizar muchas más veces al día insulina ultra rápida, en lo que llamamos las correcciones. También esta insulina es la que se utiliza en los dispositivos que ahora, no sé si ustedes han escuchado, pero ahora hay la famosa bomba de insulina, ¿no es cierto? Debe ser utilizada con esta insulina, con la insulina ultra rápida, ¿sí? ¿Cómo vamos a inyectarnos insulina? Esto también es muy importante que sepamos. Hay diferentes dispositivos para inyectar y uno de ellos, como les he dicho, es la bomba de insulina, que en nuestro medio no está muy al alcance, lamentablemente por cuestiones de costos, pero en países desarrollados, inclusive en algunos países, se las entrega gratuitamente a los pacientes, sobre todo con diabetes tipo 1. La manera correcta de inyectar insulina cuando utilizamos el pen, vamos a tener siempre una agujita que va a ser el dispositivo que nos ayude a que la insulina ingrese a nuestro cuerpo. Vamos a destapar, siempre la aguja va a venir totalmente sellada herméticamente, ¿no es cierto? Vamos a destaparla. Aquí tenemos un cauchito, no sé si se logra ver, aquí tenemos un cauchito y aquí tenemos una aguja, ¿sí? Entonces vamos a hacer coincidir de esta manera el cauchito en la aguja, vamos a dar la vuelta, ¿sí? Hasta que esto esté bastante fuerte, ya no tengamos más que enroscar. Vamos a sacar esta tapa de protección que conjuntamente con esta otra protección la vamos a descartar y va a quedar nuestra aguja colocada. Siempre vamos a hacer lo que se llama purgar, entonces vamos a cargar una dosis de insulina y vamos a aplastar hasta que nos salga una gotita en la punta, ¿sí? No sé si se logra ver, hasta que salga una gotita en la punta y sepamos que está colocada de manera correcta nuestra aguja. La aguja debe ser utilizada máximo hasta 4 pinchazos, 4 o 5 pinchazos la aguja, ¿sí? No podemos utilizarla más porque la aguja, recuerden que es estéril y el momento que ingresa a nuestra piel, si es en varias veces, se va haciendo motola. Eso de hacerse motola puede ser que de pronto nos comience a arder, a molestar o inclusive nos genere hasta una infección. Si por A o B motivo hemos cargado la aguja y se nos cayó destapada, así sea completamente nueva, tenemos que desecharla de inmediato. La aguja debe tener exclusivo contacto con nuestra piel, más no con ninguna otra superficie, ¿sí? La conservación de la insulina. En nuestra sierra, que regularmente tenemos temperaturas de menos de 25 grados, debe conservarse la insulina que está en uso, debe conservarse fuera del refrigerador, ¿sí? Fuera del refrigerador. Si tenemos varias insulinas y tenemos 5 o 6 insulinas de repuesto, las insulinas de repuesto estarán en la refrigeradora en un espacio que no sea la puerta, dentro de un contenedor que puede ser un envase descartable o el que ustedes consideren, ni muy cerca del congelador, ni muy cerca de las verduras para que no tome el olor. Entonces, en un espacio medio, donde que no tenga la manipulación de la abierta y cerrada de puerta, por ejemplo, en el caso de la refrigeradora. Si estamos en la costa,
La insulina debe estar en refrigeración, debemos tenerla, pero tenemos que sacar unos 10 minutos antes de la refrigeradora para que se ambiente, porque la insulina fría hace que arda o duela. Entonces, muchas de las veces al paciente, ¿qué pasa? El paciente tiene miedo a ponerse insulina o no le gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque como se pone insulina fría, eso le duele, le arde o le molesta. Entonces, André, tienes que recomendarle a tu abuelita que la insulina que esté en uso no debe estar en la refrigeradora, tampoco debe estar en la cocina, ni cerca a una ventana donde que le pueda coger calor, ¿no es cierto? Tiene que estar en un lugar fresco, en un cajón de un velador, en algún espacio que precisamente no tenga ningún tipo de relación con los que les acabo de mencionar, ¿sí? Para transportarla, si nosotros, por ejemplo, vamos de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, que sabemos que va a hacer calor, para transportarla siempre vamos a llevarle o con una pila de hielo, ¿no es cierto? O con cubitos de hielo en una funda, en un toma todo, colocamos nuestra insulina y por supuesto cuando lleguemos a la costa buscamos una refrigeradora para colocarla. Siempre tenemos que evitar que, por ejemplo, la insulina por error se nos quede en el carro y esté haciendo un solazo. Así estemos en la sierra, a veces a mediodía hacen unos soles muy fuertes y la insulina se nos quedó en el carro. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Preferente, si es que tenemos la insulina con nosotros, que vaya con nosotros, ¿sí? A nuestra temperatura y que no se quede en grandes temperaturas, como por ejemplo la del carro. ¿Cómo vamos a colocar insulina? Siempre vamos a cargar la dosis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el médico nos dice 10 unidades. Cuando utilizamos un pen, colocamos 10 unidades, ¿sí? Y dependiendo del tamaño de la aguja y el grosor de la piel de nuestro paciente, si es un paciente pediátrico que tiene una pielcita finita, que si metemos la aguja vamos a llegar al hueso, entonces vamos a tener que hacer pellizco, ¿sí? Caso contrario, la insulina, como sabemos, es una inyección subcutánea, entonces vamos a poder sacar, vamos a inyectar de esta manera, ¿no es cierto?, en ángulo recto, sin hacer pellizco, inyectamos en ángulo recto, bajamos al 100% el líquido, ¿sí? Y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4. Si ustedes están viendo mi dedo, este de aquí, no se ha cansado de aplastar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que todo el líquido ingrese a la piel. Muchas de las veces hacemos una inyección de insulina apuradísimos, y sacamos. ¿Y qué pasa? Se nos quedan gotas en la puntita de la aguja, ¿sí ven? Estas gotitas pueden ser 1, 2 o media unidad. Por lo tanto, si el médico nos recomendó ponernos 10 unidades, nosotros nos estamos poniendo 8, 9 o 7. No sabemos cuántas unidades se nos estén quedando fuera. Por eso, inyectamos, bajamos el líquido y contamos hasta 15. Cosa de que nuestra aguja salga completamente seca, ¿sí? Completamente seca, que no veamos nada al final. Tapamos de inmediato, ¿sí? Tapamos nuestra aguja, protegemos nuestra aguja y con el dedo tocamos la superficie donde que nos inyectamos. Tocamos, no aplastamos, no frotamos, solo tocamos. Para cumplir dos objetivos. El primero, ¿no es cierto?, ver que nuestra superficie quedó seca y el segundo, el contacto de la piel de nuestro dedo con la piel de nuestro estómago, en este caso, se cierra ese poro que se abrió por la aplicación de esta insulina. ¿Sí? ¿Esté entendido hasta aquí? Tenemos varios lugares para aplicar insulina y eso ustedes ya lo vieron en el video, ¿no es cierto? Pero yo les voy a recordar. 4 dedos bajo el hombro, 4 dedos sobre el codo y en esta parte de acá. No me voy a inyectar acá arriba, no me voy a inyectar al lado, no. Me voy a inyectar en el gordito. Tóquense ustedes el gordito de la piel. Ahí tienen que inyectarse, ¿sí? En el ombligo
Aquí tenemos nuestra naranja en el ombligo, alrededor del ombligo, siempre respetando entre 3 y 4 dedos del paciente. No voy a querer que 4 dedos míos funcionen en el vientre de un niño de 2 años. Tengo que respetar sus 4 deditos, ¿no es cierto? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Siempre 4 dedos alrededor. Nunca voy a inyectar en el ombligo ni muy cerca del ombligo. Voy siempre a respetar por lo menos 3 dedos a la redonda, ¿sí? ¿Puedo inyectarme en los glúteos? Por supuesto. Voy a hacer una cruz imaginaria en nuestro glúteo, ¿no es cierto? Voy a hacer una cruz imaginaria y siempre voy a inyectar en los extremos externos. Extremo superior izquierdo, extremo superior derecho es donde que voy a inyectar. No inyectaré en esta parte, no puedo ir a inyectar en todo el glúteo, solo debo inyectar en esta parte. Y lo importante de la inyección de esto es hacer rotación, nunca inyectar en el mismo lugar. Si ven, la mano es tan linda que siempre nos pide inyectar en el mismo lugar, porque esa es la comodidad. Tenemos que ir guardando espacios, ¿para qué? Para que nuestra piel vaya descansando y nos evitemos lo que se llama las famosas lipohipertrofias o lipoatrofias, ¿sí? Que son o abultamientos o absorciones de la piel donde que se van generando, se van encapsulando la insulina y muchas de las veces esto nos puede provocar una hipoglucemia severa. Y también tenemos las piernas, 4 dedos bajo la ingle, 4 dedos sobre la rodilla, tóquense el cosido del pantalón, si es que están puestos pantalón, y pongan 5 centímetros hacia adentro. Es decir, de esta manera, ¿sí? 4 dedos sobre la rodilla, 4 dedos bajo la ingle y en esta parte, nada más que en esta parte. No puedo inyectarme aquí, no puedo inyectarme acá abajo, solo en esta parte, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan. Ahora, tampoco podemos ponernos todas las insulinas en el mismo lugar. Las insulinas rápidas o ultra rápidas deben ser inyectadas en los brazos o alrededor del ombligo, ¿sí? En los brazos, siempre y cuando no vaya a hacer actividad física, porque si yo, por ejemplo, tengo que salir y voy a correr, no debo poner mi insulina en mis brazos ni en mis piernas tampoco. Deberé ponerme alrededor del ombligo y en los glúteos, si es que necesito ponerme las insulinas lentas, ¿sí? La insulina lenta en piernas o en glúteos y la insulina rápida en brazos o alrededor del ombligo, ¿sí? Eso tengan muy en cuenta porque esos son los espacios donde que funciona mejor la absorción de la insulina. Esto es referente al tema de la insulina, pero también recordemos que podemos inyectar insulina con otro tipo de dispositivos, como son las jeringas. Entonces tenemos jeringas de diferente tamaño, ¿no es cierto? El émbolo puede ser de 30, de 50, de 100 unidades, ¿sí? Entonces esto siempre tenemos que enseñar a que nuestro paciente nos diga qué tipo o si nuestro familiar usa, nosotros tenemos que saber cuántas unidades usa para poderlas comprar y saber que la de 200 va a ir de 2 en 2, no va a ir de 1 en 1, sino va a ir de 2 unidades. Cada rayita van a ser 2 unidades. Mientras que las insulinas más pequeñas, ¿no es cierto?, que solo cargan 30 o 50 unidades, vamos a poder inclusive dosificar hasta media unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, el procedimiento va a ser diferente. Tenemos que cargar 15 unidades de insulina, vamos a cargar 15 unidades de aire cuando vamos a sacar del frasco, ¿no es cierto? Vamos a inyectar 15 unidades de aire y vamos a sacar 15 unidades de insulina. Siempre vamos a tratar de evitar dejar burbujas, ¿no es cierto? Dejar burbujas. Y vamos con unos pequeños golpecitos, vamos a sacar estas burbujas hasta la superficie y pues para aplastar, para tener la dosis correcta. ¿Cómo vamos a inyectar? Exactamente igual que con el PEN, ¿no es cierto? Ya sabemos que si es que es
Una piel finita, delicadita, hacemos pellizco, inyectamos, ¿no es cierto? Bajamos al 100%, contamos hasta 15, soltamos pellizco y sacamos la aguja. Pero ese pellizco no tiene que ser hasta dejar morada la piel, mucho cuidado. Tiene que ser un pellizco suave, que simplemente los 2 deditos podamos, o con los 3 deditos podamos solo hacer un gordito en la piel. ¿Qué pasa con esto? No necesitamos ángulo recto, bajamos el líquido, igual de la misma manera comenzamos a contar, siempre aplastando esto, ¿para qué? Para que nuestra aguja nos salga completamente seca, ¿sí? Una vez que nuestra aguja está seca, la tapamos, máximo 3 pinchazos con la misma aguja, máximo, porque lo ideal es cambiar un pinchazo, una aguja, una jeringa, perdón, pero lamentablemente en nuestro medio, por cuestiones de costos, tenemos que hacer durar para varios pinchazos. Tocamos la superficie, ¿no es cierto? Y hemos cumplido de una manera adecuada. Para hacer este proceso, un lavado de manos adecuado, siempre nuestras manos limpias. No necesitamos poner alcohol en la superficie donde que vamos a inyectar, mucho cuidado. Y en el caso de que usemos alcohol, tenemos que esperar que ese alcohol se seque para poder inyectar. También debemos saber que no podemos utilizar jeringas con espacio muerto, que se llama, que son jeringas que son con la aguja descartable, que se puede sacar la aguja. No podemos utilizar esa clase de agujas porque lamentablemente no ingresa al 100% el producto, lo que nosotros queremos poner. Entonces, las agujas son agujas para insulina, no es cualquier tipo de aguja o la aguja de las vacunas o eso, no. Es aguja para insulina la que debemos utilizar. Y ya para ir acabando, y no porque sea menos importante, pero es muy, muy valioso que ustedes sepan que todos los pacientes con diabetes deberían tener un glucómetro, ¿sí? Deberían hacerse una glucosa para saber cuáles son sus niveles de glucosa en sangre, cómo reacciona nuestro cuerpo en ayunas, cómo reacciona nuestro cuerpo 2 horas después de haber comido, ¿sí? Eso es fundamental. Porque muchas de las veces, lamentablemente, nosotros nos confiamos por un resultado de laboratorio que nos hacemos. Hace poquito, creo que el día lunes de esta semana, llega una pacientita feliz, que ella ha estado hace un mes en 120. Ese resultado no es real bajo ningún punto de vista porque la glucosa sube y baja durante el día por infinidad de veces y mucho más cuando comemos, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre los médicos recomiendan, sobre todo a los pacientes con diabetes tipo 1, que se hacen entre 5 y 7 controles diarios, que se hagan en ayunas, 2 horas después de haber comido, o que se hagan las preprandiales o las postprandiales, ¿no es cierto? Pero aquí debemos saber que si vamos a hacernos un control que se llama postprandial, un control que es después de haber comido y tenemos que hacerlo 2 horas después, porque en esas 2 horas nuestro cuerpo metaboliza los alimentos y hace que la absorción de nuestros alimentos sea correcta y por lo tanto tengamos un resultado más óptimo de glucosa, ¿sí? También recordarles que un glucómetro no es un instrumento de diagnóstico, ¿sí? No podemos comprar un glucómetro e ir a hacer a toda la familia exámenes de glucosa y si por ahí a alguien le sale elevado, decirle ahora sí te fregaste, ya tienes diabetes. No. El glucómetro es un aparato que nos sirve para medir la glucosa preventivamente. Y que en el caso del paciente que ya la tiene, ¿no es cierto? En el caso del paciente que ya tiene diabetes, le tiene que ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Pero el glucómetro es un equipo personal. No puede ser que yo haga todo el mundo o que mi hijo tenga diabetes tipo 1 y yo tenga diabetes tipo 2 y de vez en cuando yo también me cojo el glucómetro de él y me pincho. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el glucómetro va a ser el equipo
que el paciente tendrá que llevarle a su médico para que su médico sepa cómo han estado sus controles de glucosa durante cierto periodo y pueda tomar decisiones. Así es que nunca vamos a usar el glucómetro como que si fuera un instrumento para que toda la familia se haga controles o para ir diagnosticando a todo el mundo diabetes. Es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos glucometría? Existen dos tipos de lancetas, ¿no es cierto? Existen las lancetas que son descartables y existen también las lancetas que son, no deberíamos decir reusables, pero quizás que podemos utilizar una vez más. Estas son las lancetas descartables, hay en varias presentaciones, ¿no es cierto? Estas sí son exclusivamente un uso y a desecharlas. Hay en esta presentación, y así varios tipos dependiendo las marcas. Pero regularmente nosotros vamos a tener nuestro lancetero que es personal, que vamos a poder cargar nuestra lanceta y máximo nos vamos a poder hacer 3 pinchazos igual, y por lo general estos van a ser de diferente presentación, igual, dependiendo la marca del glucómetro, ¿no es cierto? Entonces unos pueden ser así, otros pueden ser en esta presentación, otros van a ser más chiquitos, otros van a ser un poco más grandes, ¿no es cierto? Otros pueden ser en esta presentación. Esto ya va a depender de la forma en que nosotros queramos, de la forma en que nosotros, o del glucómetro que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a cargar? Vamos a cargar la lanceta, siempre vamos a asegurarnos de que esté bien puesta, que no se zafe, vamos a dar la vuelta y vamos a tapar de inmediato, ¿sí? La manera correcta, he cargado mi lancetero, aplasto, disparo, aplasto, disparo. Nunca voy a hacer un control de glucosa pinchando en la yema del dedo o en el centro. Recordemos que aquí tenemos el sentido del tacto. Siempre los controles de glucosa serán a favor de la gravedad y en los extremos de los dedos, derecho o izquierdo, siempre en los extremos. Un pequeño masaje y procedemos a pinchar. Mientras tanto, vamos a cargar nuestro lancetero con la tira que corresponda. Esto también es muy importante porque a veces nosotros tenemos unos hermosos glucómetros que nos mandan sobre todo del extranjero, pero el momento que se acabaron las tiras, a veces no las encontramos en el país, no encontramos en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Siempre debemos saber cuál es la tira que le corresponde a nuestro glucómetro, ¿sí? Siempre. No podemos ir a la farmacia o a cualquier lugar y decir, deme tiras para el glucómetro y llevarme cualquier tira. No, tenemos que preguntar con el nombre y el apellido. Deme del Accu-Chek Nano, deme las tiras. Entonces van a ser estas. Para el otro Accu-Chek van a ser de pronto estas. Para el Active van a ser estas. Para el Instant van a ser otras. Y así para otro tipo de glucómetro van a ser inclusive diferentes. ¿Sí ven? Entonces siempre vamos a tratar, mejor dicho, siempre vamos a reconocer y a fijarnos muy bien el envase y todo en el que vienen nuestras tiras. ¿Cómo vamos a hacer? Los glucómetros en su mayoría no necesitan aplastar ningún botón. Ustedes colocan la tira. Este glucómetro mío creo que está sin pila, pero ustedes colocan la tira y automáticamente se prende el glucómetro, se toma la muestra, siempre hay que leer las indicaciones del glucómetro, se toma la muestra, ¿no es cierto? Dependiendo si es que vas absorbiendo de frente, de lado, como nos pide, o poniendo sobre la tirilla, ¿no es cierto? Y en cuestión de segundos el glucómetro nos va a dar un resultado. Luego sacamos la tira, el glucómetro se apaga automáticamente, ¿sí? Se apaga automáticamente y nosotros desechamos esa tira. Esa tira no es reusable, sirve solo para una sola vez. Yo creo que con esto ustedes han aprendido un poco más sobre el tema del control y cuidado de la diabetes y qué debemos hacer en estos casos. Quisiera que si tienen alguna duda o inquietud, por favor, la hagan en este momento.
Alexandra, ¿su esposo tiene glucómetro? No. Bueno, tenía uno, pero se me acabaron las tiritas y tendría que volver a comprar otro porque no consigo las mismas lancetas. Las mismas tiras. Recuerde que las lancetas son para pinchar, las tiras son para recoger la muestra. A ver, no podría él dormir si no toma algún tipo de alimento. De pronto él puede estar haciendo hipoglucemias nocturnas imperceptibles y eso puede estar generando daños en su organismo. Entonces, ningún paciente que use insulina debe ir a la cama sin ingerir alimentos luego de haberse colocado. No sé a qué hora se está poniendo él, pero me imagino que si es Novolin se estará poniendo entre las 7 u 8 de la noche. Él tiene que ponerse insulina antes y comer después. Generalmente él se pone a las 9 de la noche, o sea, bueno, sería 9 de la noche y merienda igual, a la misma hora. Entonces, de ahí se acuesta a dormir hasta el siguiente día que desayuna nuevamente a las 9 y se pone la insulina. Ya, él está poniéndose de 9 a 9. La merienda de las 9 está un poquito tarde, pero bueno, si él ya está acostumbrado así, pues no hay problema. Lo que pasa es que en el trabajo, él trabaja en la noche, entonces él prácticamente a las 9 sale, tiene su hora de merienda, entonces por eso es un poquito la complicación. Ah, está bien, está bien. Y esa es una característica, fíjense, es una característica muy, muy puntual que tiene el esposo de Alexandra, que él como trabaja en la noche, entonces hace su merienda a las 9 de la noche. Eso en una persona que no tuviera ese horario de trabajo, lo óptimo sería que se inyecte la insulina a las 7. Pero estaría muy bien. Si él se inyecta insulina, come y luego trabaja, sí sería importante que él haga una comida, por ejemplo, día de la noche, que es cuando su insulina estará actuando tendrá mayor punto de pico de acción. Perdón, ¿me podría repetir? Se me cortó el horario más o menos a qué hora podría. Decía que más o menos a las 12 de la noche él debería tener un refrigerio, porque es cuando la insulina está teniendo su mayor pico de acción. Entonces, mejor usted debería recomendarle o mandarle algo para que él ingiera esas horas para evitar las hipoglucemias. Tal vez que podría ser algo... una fruta, un sándwich, un té con unas tostadas, algo ligero, ¿no? Algo ligero, algo que de pronto a él le guste y que sea ligero para que no sea tampoco pesado comer a esa hora algo muy, muy pesado. Sí, porque bueno, a veces merienda a las 9 y luego, o sea, bueno, dice, no, como que se siente muy pesado cuando come algo mucho en la noche, digamos, entonces. Sería. Gracias. Y también el tema de la merienda, por ser a la noche, ya puede ser solo un plato, ¿no es cierto? Ya se le puede dar solo un plato y no hay necesidad que sea sopa o segundo, sino un solo plato con el que él se sienta bien y cubra. Pero sería importante que tenga el glucometría. Sería valiosísimo que él se hiciera un control, por ejemplo, antes de merendar, a ver cómo está su nivel de glucosa, se inyecte insulina, ¿no es cierto? Y vaya reconociendo cómo actúa su cuerpo el rato que se pone insulina. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, vamos a ver si hay algo más en el chat. Doctora, una pregunta. Doctora. Te escucho. De acuerdo a lo que mencionó, yo realmente siempre me he puesto la insulina en el ombligo, ¿no? Pero hoy es la primera vez que escucho que se puede colocar sobre y debajo 4 dedos del ombligo, ¿no? O sea, me llama la atención, ¿no? Sí, o sea, ¿se puede poner uno sobre y debajo del ombligo? Por supuesto. ¿Hay claro, cómo ponerse? como un círculo. Igual a las manecillas de un reloj. Les vas dando la vuelta y te vas colocando. 4 dedos sobre, 4 dedos bajo el ombligo, como las manecillas. Hay otras personas que dicen que mejor debe ser en esta forma, ¿no es cierto? Claro, yo siempre me había puesto a la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda, pero nunca arriba o abajo. Podemos hacerlo una manecilla
siempre y cuando no haya cicatrices. Si, por ejemplo, por ahí hay alguna cicatriz de alguna cirugía o algo, nunca inyecten insulina en una cicatriz. Si no, hagamos como la manecilla de un reloj, siempre dejando más o menos 1 centímetro o un dedito de distancia entre cada una de las aplicaciones. Y, o sea, y por curiosidad, ¿por qué serían los 4 dedos separados del ombligo? Porque no tiene que ser, la insulina no debe ser inyectada en el ombligo. El ombligo, recuerden que es un tejido que nosotros tenemos luego de haber nacido. Entonces ahí no ingresa a nuestro cuerpo. Por eso la insulina nunca debe ser colocada en el ombligo, siempre alrededor. Ya. Eso es eso por curiosidad. Muchas gracias. Doctora, perdone, otra consultita. De lo que, bueno, a mí me enseñaron para que, no sé si me escuchan. Bullita por ahí. A ver, Alexandra. Decía, bueno, a mí me enseñaron cuando le diagnosticaron que padecía de diabetes a mi esposo, que más o menos deje lo que dice los 4 dedos alrededor del ombligo, pero que se ponga como las manecillas de reloj, pero como en cuadrantes, por ejemplo. No sé eso si es correcto. Eso no hay problema. La cosa es que lo que nosotros llamamos, lo importante es que se haga rotación, ¿no es cierto? Lo importante es que se rote. Entonces, hay veces que siempre se respete el ombligo, o sea, siempre el espacio del ombligo queda libre, ¿se han dado cuenta? Y un espacio prudencial alrededor. Entonces, hay personas que a veces le hacen suben 4 pinchazos hacia arriba, o 4 pinchazos hacia la derecha, o 4 hacia abajo, ¿no es cierto? Eso ya depende del criterio del educador. Pero lo que siempre tenemos que hacer es que en el ombligo y alrededor del ombligo se deje descansar y que nunca se inyecte en el mismo lugar, ¿sí? Entonces aquí está el ombligo, hacemos rotación o aquí está el ombligo y podemos inyectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Podemos hacer esto. Podemos hacer el cuadrante que usted dice, pero siempre y cuando se respete alrededor del ombligo. Tampoco debemos ir a inyectar ya en las costillas. Eso tampoco es correcto. Por eso siempre decimos 4 dedos y alrededor para que se tenga una idea más clara. Ahora que tenemos que vernos por medio de la pantalla, tenemos nosotros que ingeniarnos cosas, pero cuando estamos, por ejemplo, en un taller presencial, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos que ustedes se levanten la camiseta o la blusa, ¿no es cierto? Y les enseñamos a inyectar directamente. Otra cosa que debemos evitar es esto. Si ven, la mano llega facilita a este lugar. Entonces, a veces escogemos un solo espacio y inyectamos siempre en el mismo lugar. Esto nos causa serios inconvenientes. Como les decía, esto nos provoca lipohipertrofias o lipoatrofias. ¿Qué quiere decir esto? Que como siempre hacemos en el mismo lugar, a veces nuestros controles de glucosa están elevados, siempre altos, siempre altos, siempre altos. ¿Qué pasa? Es porque quizás la insulina se nos está quedando encapsulada por la inyección en el mismo lugar y uno de esos ratos, cuando se rompe esa membrana, podemos hacer una hipoglucemia severa que inclusive nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, por eso es importante en educación enseñar al paciente a rotar. Hoy pincho aquí, 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 aquí. Siempre ustedes van viendo que voy dejando espacios. No digo aquí, 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 no. Siempre dejo espacios. Igual que en los brazos, igual que en las piernas, igual que en los glúteos. Hagamos de cuenta que esto no es el ombligo, sino es un brazo. Voy a inyectar en la mañana, a mediodía y en la noche. En la mañana, a mediodía y en la noche. Comienzo a subir. En la mañana, a mediodía y en la noche. Entonces voy subiendo y bajando. Lo mismo puedo hacer en nuestras piernas. Lo mismo puedo hacer en el cuadrante superior externo de mi glúteo, ¿no es cierto? Igual puedo ir haciendo. Como me voy a poner solo insulina lenta en el glúteo, entonces voy a ponerme lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así doy la vuelta. Una vez que se me acabe, dejo descansar este espacio y comienzo a usar el otro espacio. Hay pacientes que les gusta hacer por día, por semana, por mes. Entonces, el glúteo derecho es este mes, el glúteo izquierdo es el próximo mes, o esta semana es el derecho, o la próxima semana es el izquierdo. Entonces ya depende cómo ustedes se acomoden. Pero lo importante es que siempre hagamos rotación.
¿Sí? Esa es la manera adecuada de inyectarnos insulina. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Nos están insistiendo mucho, por favor, en el tema de que cambiemos los nombres. Recuerden que tenemos que registrar la asistencia. Si ustedes no nos ponen sus nombres claros o sus nombres con los cuales ingresaron al aula médica, lamentablemente no vamos a poder registrar su asistencia del ingreso a los talleres online. ¿Sí? Como no tenemos más que tratar y en honor al tiempo de ustedes y de nuestro, muchas gracias por regalarse este espacio para educarse. Yo creo que todos y cada uno de los módulos tienen su importancia, su interés. No se pierdan ninguno. Si tienen pues cualquier duda, Mayrita estará con ustedes para solventarla. Estaremos todo el equipo de la Casa de la Diabetes con ustedes para apoyarlos. De pronto para la gente que no nos conoce, son de otras provincias. La Casa de la Diabetes y ya tiene un centro médico especializado con todos los profesionales para su atención y estaremos pues gustosísimos de atenderles cuando podamos o alguna vez que vengan a Cuenca, vengan a conocer porque es el espacio justamente adecuado donde que ponemos en práctica lo que les estamos diciendo a ustedes en todos estos espacios. También síganos en las redes sociales de la Casa de la Diabetes o en nuestra página web, que tenemos siempre información importante, todo el tiempo estamos haciendo educación y también tenemos programas para que ustedes puedan todos, cada vez que puedan ir aprendiendo un poquito más sobre diabetes. Que tengan una buena noche y muchas gracias a todos.